Nos encontramos en una época en la que se producen millones de desplazamientos. Personas continuamente trasladándose de un lugar a otro. Particularmente esto es notable en las carreteras, pero también en los aeropuertos y en las estaciones, tanto de tren como de autobús. Y uno de los aparatos que se utilizan en este tiempo de desplazamiento y movimiento de personas y mercancía es lo que se conoce como un escáner de rayos. La idea es simplemente poder facilitar esos desplazamientos. No es la idea, como algunos piensan, ralentizar las filas, sino justamente lo contrario, permitir que haya agilidad en el control y que uno pueda continuar su viaje con garantías. Desde que comenzaron a usarse allá por los años 70 han evolucionado mucho. Uno casi puede ir a hacerse una radiografía al escáner del aeropuerto. Pero lo cierto es que su uso nos permite avanzar más tranquilos, especialmente si uno no tiene nada que esconder, si uno no está tratando de engañar o de manipular a medida que se va moviendo de un lugar a otro. En esta mañana iniciamos una serie de estudios en el libro de Apocalipsis que funcionarán como una especie de escáner espiritual, con el propósito de que podamos seguir avanzando en nuestra travesía con garantías, más tranquilos, más seguros, venga lo que venga, siempre y cuando uno no tenga nada que esconder o no esté pretendiendo engañar o manipular aún en el contexto de la iglesia local, porque este escáner va a revelar lo que hay en nuestro interior, va a traer a la luz lo que hay en cada corazón. Probablemente sería lo último que muchos pensarían cuando se acercan al libro de Apocalipsis, que encontraremos claridad, que encontraremos tranquilidad. Pero lo cierto es que más allá del misterio y a veces las especulaciones de algunos con respecto a este libro de Apocalipsis, el libro fue escrito precisamente para esto, para alentar a los creyentes en medio de un mundo oscuro, para animar a los creyentes en medio del rechazo y la incomprensión y la persecución. Y en medio de este alentar, como parte de este animar, de este aliviar, de este confirmar que uno puede continuar con su travesía cristiana con seguridad, apuntando a Cristo, pase lo que pase, suceda lo que suceda. El analizar el estado espiritual de la novia de Cristo, el evaluar el estado espiritual de la iglesia de Cristo apuntando a Cristo, es parte integral de lo que el cristiano es llamado a hacer. Y es parte integral de si lo que se trata es de alentar, de animar, de confirmar que uno está avanzando en la dirección correcta, con la actitud correcta, apuntando a Cristo. Y en particular, los capítulos 2 y 3 de este libro de Apocalipsis fueron dados precisamente para esto. Así que hoy y a lo largo de estas próximas semanas, si el Señor así lo permite, comenzamos este estudio y os invito a abrir vuestras Biblias en el capítulo 2 de Apocalipsis. Vamos a estar leyendo los versículos del 1 al 7. Apocalipsis capítulo 2, versículos del 1 al 7. Dice así la palabra de Dios. Escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, el que anda entre los 7 candelabros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos, y has sometido a prueba
a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre y no has desmayado. Pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las obras que hiciste al principio, si no, vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar, si no te arrepientes. Sin embargo, tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Hasta aquí nuestra lectura en este día. Después de una breve presentación en el versículo 1 de parte del autor, nos encontramos con la primera de las 7 cartas que Jesucristo mismo va a enviar a este grupo de iglesias que se encuentran en una misma zona, lo que sería hoy la parte más occidental de Turquía. Esta carta incluye 3 elementos que, como si de un escáner espiritual se tratase, van a revelar cuál es la realidad espiritual de la iglesia en Éfeso. Y nos permiten también a nosotros evaluar en qué punto nos encontramos también. Evaluar, pero también estimularnos a continuar, y esta vez sí, por la dirección correcta. Estos 3 elementos son los siguientes: el reconocimiento, versículos 2 y 3, la reprobación, versículos 4 y 5, y finalmente la recompensa en el versículo 7. Pero antes de entrar en cada uno de estos elementos que constituyen esta especie de escáner espiritual, es importante que tengamos presente qué dice el remite de la carta. ¿Quién es el remitente? Y esto de remitente no es ningún insulto. A lo mejor hay personas aquí que no están muy familiarizados con esto del correo postal y ya no saben lo que es un remite o un remitente. Si hiciéramos una encuesta en este lugar, en esta hora, aquí, en esta mañana, seguramente habría un porcentaje destacado de personas que nunca han enviado una carta. Y posiblemente también hay un número destacado de personas que nunca han recibido una carta, más allá de un aviso publicitario o a lo mejor incluso de alguna multa. Pero durante siglos, durante miles de años, la correspondencia escrita fue el medio de comunicación más importante del mundo. No había ni siquiera periódicos. La gente se enteraba de lo que sucedía por medio de textos escritos que se enviaban de un lugar a otro. No existe ninguna, sin embargo, de entre todos esos millones de cartas que se han escrito a lo largo de los miles de años desde los que comenzó a utilizarse la escritura, que caiga en una categoría como las que tenemos aquí en estos capítulos 2 y 3 de Apocalipsis. Porque la dirección en el remite se corresponde con el cielo mismo. Y el remitente, el autor de la carta, no es otro que el Señor Jesucristo. Un Señor Jesucristo que se presenta como ese Rey glorioso y resucitado. Un Señor Jesucristo que se presenta como el soberano Salvador. Un Señor Jesucristo que a lo largo de este libro reclama su papel único y exclusivo de sabio gobernador. Un Señor Jesucristo que se presenta como el poderoso defensor de su iglesia aún en tiempo de prueba y dificultad. Leemos en el capítulo 1, desde el versículo 9 en adelante, acerca de este Señor Jesucristo. Y lo vamos a hacer en este preciso momento para entender quién es el que escribe a las iglesias y en particular a esta iglesia en Éfeso. Así que vamos a leer desde el versículo 9 de capítulo 1 en adelante. Dice ahí: yo, Juan,
vuestro hermano y compañero en la tribulación, en el reino y en la perseverancia en Jesús, me encontraba en la isla llamada Patmos, a causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Estaba yo en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como sonido de trompeta, que decía: escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver de quién era la voz que hablaba conmigo, y al volverme vi 7 candelabros de oro, y en medio de los candelabros vi a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como la nieve. Sus ojos eran como llama de fuego. Sus pies semejantes al bronce bruñido cuando se le ha hecho refulgir en el horno, y su voz como el ruido de muchas aguas. En su mano derecha tenía 7 estrellas, y de su boca salía una aguda espada de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando brilla con toda su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su mano derecha sobre mí diciendo: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vive, y estuve muerto, y he aquí estoy vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe pues las cosas que has visto, y las que son, y las que han de suceder después de estas. En cuanto al misterio de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha, y de los 7 candelabros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candelabros son las 7 iglesias. Simplemente leyendo este pasaje adquirimos una comprensión mucho mayor acerca de quién es el autor de la carta y cuál es su propósito al dirigirse a cada una de estas iglesias. Por un lado se nos presenta a Jesucristo, y en el versículo 1 vamos a notar ahí que el ángel de la iglesia en Éfeso escribe lo siguiente: el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, el que anda entre los 7 candelabros de oro. Se nos presenta aquí a Jesús como el poderoso sobre su iglesia. Esto es lo que se pretende transmitir con esta descripción: el que tiene las 7 estrellas en su mano. Eso significa que Él las domina, que Él las gobierna. Y ya hemos visto, el propio Jesús lo aclara aquí, que cada una de esas estrellas pues es una referencia clara a los ángeles, a los pastores, veremos a continuación, que pastorean cada una de esas iglesias. Eso quiere decir que la autoridad final de cada una de esas iglesias no es la estrella, no es el pastor, es Cristo, el Señor de la iglesia. Él rige con total autoridad sobre toda su iglesia, comenzando por aquellos que tienen la labor y la responsabilidad de pastorear la iglesia. Y concretamente aquí se refiere específicamente a cada una de estas 7 iglesias. Por otro lado, Jesús se presenta aquí como el protector de su iglesia, no solo como el poderoso de la iglesia, como la autoridad final en la iglesia, también como el protector, como el guardador, como el vigía de la iglesia. Y esto es lo que se pretende transmitir con esa descripción: el que anda entre los 7 candeleros de oro. De nuevo, Jesús mismo había clarificado qué es eso de candelero o candelabro aquí, y se refiere a cada una de esas 7 iglesias. Pero hay un aviso que a algunos les ha confundido un poco, y es este término ángel con el que comienza el versículo 1. Le dice al ángel que escriba. Bueno, ¿qué ángel es ese? ¿Quién es ese ángel? La palabra que se utiliza aquí en el original pues puede traducirse de esta forma: ángel, como esos seres que Dios envía desde el cielo para trasladar algún mensaje o para cumplir con alguna misión.
Pero es muy probable que este ángel y todos los demás con los que se presenta a cada una de estas iglesias no sea un ser espiritual, sino más bien una persona, un mensajero enviado a la iglesia, a cada iglesia, un embajador para cada iglesia, un encargado de trasladar un mensaje a cada una de esas iglesias. De hecho, esta es la manera más habitual en el mundo antiguo de traducir la palabra ángel, como enviado, como mensajero, como embajador. Y en ese sentido de comunicador, de heraldo, de proclamador, cada iglesia tiene su propia figura, que no es otra que el pastor de la iglesia. De manera que lo más probable es que Juan, que está retenido en la isla de Patmos, apenas a unas pocas horas en barco y a pie de cada una de estas iglesias, siguiendo las instrucciones del Señor Jesucristo, convoca a cada uno de los pastores de estas 7 iglesias con el fin de entregarles el mensaje específico que el Señor tiene para con ellos. Pero no solamente el suyo, también las otras 6 cartas, de manera que han de leer las 7 en cada una de estas congregaciones. Leerlas y llevarlas delante de toda la iglesia. Y en este caso, con respecto a la primera de estas cartas, la que va dirigida a Éfeso, el Señor de la iglesia quiere transmitir 3 elementos a esta congregación y por extensión a nosotros también. Y el primero de esos elementos es el siguiente: el reconocimiento. Así va a comenzar la carta, con unas palabras de reconocimiento. Lo observamos en los versículos 2 y 3 de Apocalipsis 2. Dice ahí: yo conozco tus obras, tu fatiga, tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos, y has sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre y no has desmayado. El reconocimiento de parte de Jesucristo a la iglesia de Éfeso. Hace poco leí acerca de un hombre llamado Bhimrao Ramji Ambedkar. Difícil de pronunciar, y no es para menos, porque se trata de un señor procedente de la India. Este indio vivió en la primera mitad del siglo XX y a pesar de proceder de una de las peores castas del país, llegó a ser un gran estudiante, muy brillante. Tanto es así que se convirtió en una persona tremendamente respetada, especialmente por su lucha con respecto a los derechos civiles allí en la India. Y a día de hoy, voy a decir solo el apellido, Ambedkar, es la persona del mundo con más doctorados honoríficos. Más de 50 universidades de los 5 continentes quisieron reconocer la labor y la capacidad de este hombre concediéndole doctorados honoríficos de sus instituciones. Y no cualquiera de las universidades que a veces aparecen por ahí, sino las más prestigiosas en los países más punteros en lo que a la educación se refiere, reconocieron la grandeza del esfuerzo y la calidad del esfuerzo de este Ambedkar, o Ambedkar, ya no me acuerdo. Este hombre fue amasando reconocimiento tras reconocimiento a nivel mundial. Reconocimiento por un trabajo bien hecho. Precisamente lo que nos encontramos en esta carta del Señor Jesucristo a la iglesia en Éfeso. Un reconocimiento al más alto nivel, porque ya no es una prestigiosa universidad el que evalúa o la que evalúa la labor de una persona, es Jesucristo, el Señor de la iglesia, el soberano de la iglesia, el que es santo y justo y perfecto en todos sus caminos, va a destacar la labor de esta congregación, el trabajo bien hecho de esta congregación. Y el Señor de la iglesia, el soberano sobre su iglesia, va a subrayar concretamente 3 áreas en las que la iglesia de Éfeso está haciendo las cosas tan bien como para obtener
un reconocimiento de Cristo mismo. Lo primero tiene que ver con la diligencia en el servicio. También va a hablar del cuidado con el que manejan la doctrina y finalmente va a señalar también lo que tiene que ver con la dedicación. En cuanto a la diligencia en el servicio, Jesús dice: yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia. En cuanto a la doctrina, en cuanto a la precisión doctrinal en la vida de la Iglesia, va a decir el texto que ha sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los ha hallado mentirosos. Y en cuanto a la dedicación, una vez más, pues se va a mencionar el hecho de que son perseverantes, versículo 3, de que han sufrido por su nombre, versículo 3, y de que no han desmayado. Esta era una iglesia diligente, una iglesia esforzada, hasta extenuarse. La terminología que utiliza aquí el Señor Jesucristo para hablar de la capacidad de trabajo es muy explícita. Era una iglesia que trabajaba y trabajaba bien, pero además de trabajar bien, trabajaba mucho. Se fatigaba hasta llegar a la extenuación. Y no simplemente por un evento especial, sino que era una constante. El modo de operar de esta iglesia era hacerlo todo lo mejor posible, de una manera excelente, de una manera que representaba bien al Señor Jesucristo. Era conocida en el mundo antiguo, esta iglesia de Éfeso, por su capacidad de trabajo, por sacar adelante proyecto tras proyecto, esfuerzo tras esfuerzo, con excelencia. Y esto es algo que el Señor reconoce y alaba. Esto es algo bueno. Esto es algo de lo que podemos y debemos aprender. Porque a veces decimos eso de que, bueno, es para el Señor, así que no pasa nada. No, es para el Señor, así que pasa todo. Si tú vas a esmerarte en esforzarte por hacer un buen trabajo en tu lugar de trabajo para un jefe que por muy amable y educado que sea, no deja de ser una persona igual que tú, ¿cómo no vas a esforzarte por hacerlo lo mejor posible en aquello que el Señor te permite servir? Y esto es lo que debería suceder en la iglesia de Cristo, que igual que ellos considerábamos un privilegio y un deber el trabajar para el Señor hasta la extenuación con toda la excedencia posible. No precisamente lo opuesto, bueno, como es para el Señor. Eso no es lo que alaba el Señor Jesucristo de la iglesia en Éfeso, sino el hecho de que es una iglesia diligente en su servicio. ¿Somos nosotros diligentes en nuestro servicio? ¿O quedamos en hacer una cosa y no aparecemos? ¿O llegamos tarde? ¿O lo hacemos a medias? ¿O lo vamos retrasando? Bueno, esta semana no he podido, a ver si la que viene. No, es que estoy muy liado. Es que tengo tantas cosas encima de la mesa. Bueno, no sé si eso es la descripción de excelencia que encontramos aquí. Sin duda, esta iglesia de Éfeso era ejemplar en cuanto a trabajar para el Señor con excelencia. Pero además, notamos aquí que el reconocimiento tiene que ver también con lo que conlleva o lo que forma parte de lo doctrinal, de la precisión doctrinal en la vida de la iglesia. En Éfeso no valía cualquier cosa en cuanto al trabajo y no valía tampoco cualquier cosa en cuanto a la enseñanza. No simplemente se trataba de actividad por actividad y programa por programa. Los efesios habían tenido los mejores maestros, los mejores pastores. Pablo había estado allí por mucho tiempo. Apolos había predicado allí. Timoteo había pastoreado allí. Juan, que ahora está exiliado en Patmos, había sido el pastor de esa congregación. Y todos ellos habían dejado huella. Y dice el versículo 2 que no se conformaban con cualquier tipo de enseñanza y no toleraban cualquier tipo de enseñanza. Dice ahí que no pueden soportar a los malos. Han sometido a prueba a los que dicen ser apóstoles y no lo son,
y los han hallado mentirosos y no les ha temblado el pulso por muy conocidos y populares que estos pudieran ser. El Señor aquí alaba no solamente la excelencia y la diligencia en el trabajo, sino el celo y el interés y la preocupación por la doctrina. Porque déjame decirte algo en esta mañana, la doctrina es importante, es lo más importante. ¿Qué dice la Biblia con respecto a cualquier cosa? ¿Qué enseña la palabra de Dios con respecto a cualquier tema? Es lo que realmente importa en este mundo. Es lo que realmente debería importarnos en la iglesia. No si una silla está puesta para un lado, o si la cortina es de color azul o morada, o si la reunión comienza a las 11 o a las 10:30. No importa si la mesa está puesta y está muy bien puesta, pero luego no hay comida. O si la comida que se sirve no nos va a alimentar, no nos va a nutrir, no nos va a ayudar. A diferencia de lo que sucede en muchas congregaciones hoy, los efesios lo tenían muy claro. Yo me pregunto si nosotros lo tenemos tan claro. O lo que buscamos de la iglesia, lo que buscamos en una iglesia es otra cosa. Bueno, que el Señor nos permita estar más preocupados por el alimento que hay sobre la mesa que por la sobremesa. Ya llegará la sobremesa, pero lo importante es alimentarnos bien. Y cuando uno se alimenta bien, lo que viene después será mucho más agradable. Tristemente, hay iglesias hoy en las que uno puede observar cierta excelencia en cómo hacen las cosas, pero la doctrina no es importante. Puede ser que esté saturada de personas capaces y diligentes en cuanto a cómo hacen las cosas, pero la doctrina no es importante, la enseñanza no es prioritaria, el alimento espiritual ha pasado a un segundo plano. Y esto no es correcto, y observamos que el reconocimiento a la iglesia en Éfeso comienza por su diligencia en el esfuerzo y continúa por su precisión en cuanto a la doctrina. Pero hay un tercer aspecto que el Señor va a destacar con respecto a esta iglesia en Éfeso, va a reconocer con respecto a esta iglesia en Éfeso, y tiene que ver con su dedicación a la obra del Señor. No es ya que ellos se esforzaron en la obra del Señor en el tiempo que les sobraba o en las oportunidades que aquí y allá se fueron presentando, sino que el servicio al Señor resultó algo absolutamente prioritario. No importa cómo de difícil fuese llevar a cabo la tarea, ellos la hicieron, y la hicieron con excelencia. No importa cómo de desagradable resultó el ambiente, ellos se mantuvieron firmes en lo que habían sido comisionados a hacer. Juan está escribiendo esta carta desde Patmos, una isla que no está demasiado alejada de la iglesia de Éfeso, solamente hay un mar que los separa. Y sin embargo, la razón que lo retiene allí es la prisión. Está exiliado, está preso en esta isla. Él había pastoreado esta iglesia y ahora está sufriendo las consecuencias de servir al Señor para esta iglesia y por el bien de otras iglesias. Y no es el único que ha tenido que sufrir por causa del Evangelio. El mismo Pablo, que 30 años atrás se había despedido de los ancianos de la iglesia en Éfeso, lo hizo porque sabía que no volvería a verlos, porque conocía cuál iba a ser su final, el martirio. Y aunque han pasado 30 años desde aquel momento y muchos otros han venido sufriendo desde aquel momento, la persecución no terminó, se mantuvo, continuó, también entre los efesios. Y sin embargo, dice el versículo 3, que ellos se mantuvieron firmes. Dice el texto, tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre y no has desmayado. No hablamos de posibilidad de sufrimiento. A veces desde los púlpitos, particularmente en el mundo occidental, se plantea la posibilidad remota de que en un futuro la situación en Europa cambie y entonces suframos persecución. Ellos no están hablando de potencialidades, están siendo castigados por el nombre de Cristo, por identificarse con Cristo, por servir a Cristo, por defender la verdad de Cristo.
Están sufriendo rechazo, burla, latigazos, cárcel, exilio y aún martirio en algunos casos. Pero dice el texto, no han desmayado, no se han desalentado, se han mantenido firmes aún en la persecución. Y el Señor de la Iglesia reconoce su labor. ¿Cómo estamos nosotros ante las adversidades? ¿Cómo mantenemos nosotros nuestros compromisos ante las adversidades? ¿Cómo nos seguimos identificando con Cristo y al mismo tiempo trabajando para Él en medio de una ligera oposición? Tan ligera como pueda resultar un cambio de planes o una propuesta más atractiva. ¿Estamos dispuestos a dejar nuestro compromiso y servicio con el Señor por disfrutar de un ambiente más agradable? Esta es probablemente la tentación que muchos habremos de enfrentar. No tanto una persecución física y hostil, sino más bien un planteamiento alternativo que nos impulse a decantarnos por algo que no honra al Señor, porque nos resulta más cómodo, porque nos permite encajar mejor, porque nos sentimos con un perfil menos señalado. La iglesia de Éfeso recibe el mayor de los reconocimientos con respecto a su diligencia, con respecto a su doctrina y con respecto a su dedicación. ¿Podría decir el Señor eso mismo de nosotros aquí, en este lugar? Porque resulta interesante que la carta va dirigida a todos los que forman parte de la iglesia en Éfeso. No es una carta para los más veteranos o para los miembros ya retirados, honoríficos. No es una carta para los que reciben un salario, un sueldo de parte de la iglesia y se supone que deberían tener una mayor vinculación con la iglesia. No es una carta para los que forman parte de un comité en la iglesia o sirven en un ministerio destacado en la iglesia. El Señor se dirige a la congregación como un todo. Los triunfos de la congregación son los triunfos de todos y cada uno de los miembros de la congregación. Los aciertos de la congregación son los aciertos de todos y cada uno de los miembros de la congregación. Pero sucede lo mismo también con los fracasos, con los pecados, con las caídas de la congregación. No solamente son de quien cae, son de todos los que forman parte de la congregación. Afectan a todos los que son parte del cuerpo, son parte del debe de todos los que pertenecen a ese cuerpo en su manifestación local. Dice el Señor, yo conozco tus obras, tu fatiga, tu perseverancia, que no puedes soportar a los malos. Los has sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Tienes perseverancia, has sufrido por mi nombre y no has desmayado. Habla en singular, dice tú, porque todos los que forman parte del cuerpo, forman parte del cuerpo. Y esto es algo que debemos entender, esto es algo que debemos comprender, particularmente en un momento de la historia y en un lugar del mundo en el que el yo individual prima sobre todo lo demás. Pero la iglesia es mucho más que un yo, es un nosotros. Con su muerte en la cruz del Calvario, Cristo no redimió a una suma de individuos particulares. Él murió por su iglesia, por toda su iglesia. Y regresará no solamente a buscar a algunos, sino a todos los que forman parte de su iglesia, por toda su iglesia. Por eso, en la medida en la que mi hermano crece, yo crezco también. Y en la medida en la que yo estoy siendo negligente en mi vida espiritual, la iglesia está siendo afectada. Y lo mismo sucede cuando hay victoria, cuando hay avance, cuando hay progreso en mi conformidad con Cristo. La iglesia va a caminar de la mano de su Señor. Si yo estoy caminando de la mano de su Señor,
de mi Señor, pero si tú también estás caminando de la mano del Señor. Tus victorias son mis victorias, tus derrotas son mis derrotas, mis victorias son tus victorias, mis derrotas son tus derrotas. Y esto debería animarnos, pero también responsabilizarnos. No pensar en que ya lo están haciendo otros o en que ya lo harán otros. Este no es un proyecto de uno o de algunos. Lo que hacemos o lo que no hacemos nos afecta a todos si formamos parte de esta congregación. Y en ese sentido, en Éfeso eran diligentes, doctrinalmente cuidadosos y dedicados a lo que tiene que ver con la obra del Señor. Y este doctrinalmente cuidadoso simplemente es señalar que a veces supone tener que alejarse de un buen número de personas que afirman otras cosas. Pero a ellos no les tembló el pulso. El rechazo probablemente no vendrá de los incrédulos solamente, también de algunos que dicen ser cristianos, pero que no van a tomar el tiempo ni el interés en la doctrina, y tendremos que, como ellos hicieron, perseverar, sufrir por su nombre y no desmayar. Venga de donde venga, sea quien sea el epicentro que pretende acabar con nosotros. La pregunta que tengo para ti en esta mañana es la siguiente. ¿Podrías recibir este mismo reconocimiento de parte del Señor que la iglesia de Éfeso recibió? ¿Podríamos nosotros como congregación escuchar esta misma calificación de parte del Señor? Dicho de otra manera, ¿estamos siendo diligentes en lo que tiene que ver con nuestro trabajo para el Señor? ¿Estamos siendo cuidadosos en lo que respecta a la doctrina? ¿Estamos siendo dedicados en nuestro servicio a Él? Esto nos lleva al segundo elemento que incluye esta carta, con el fin de destapar la verdadera realidad de la iglesia en Éfeso, pero también de cualquier iglesia. Y esto no va a ser tan positivo, porque cuando levantamos la alfombra nos encontramos con elementos que no se ven porque están debajo de la alfombra. Y después de haber preparado el salón para que la visita llegue a nuestra casa y todo aparentemente luce bien y está ordenado y en su sitio, el escáner espiritual que nos proponen aquí es capaz de desvelar lo que el ojo no puede ver. Pero lo que el ojo no puede ver, el Dios de cielo y tierra lo tiene absolutamente controlado. Si hablábamos hasta el momento de un reconocimiento especial, de una distinción honorífica, ahora hablamos de justamente lo contrario. Y a este segundo elemento podríamos llamarlo la reprobación. Versículo 4. La reprobación. Dice así: pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Hace varias semanas que terminaron las clases. Y después de un largo curso, jóvenes y no tan jóvenes disfrutan de un, en la mayoría de los casos, merecido descanso. Aunque no todos, porque no todos han cumplido con la parte que les correspondía. No todos han aprobado, algunos han suspendido. Y en lugar de bajar el pistón durante el verano, ahora mismo están haciendo un esfuerzo extraordinario para revertir la situación. Se trata de un suspenso, así que ahora tienen una oportunidad, una última oportunidad de tratar de revertir la situación. Esto es lo que está pasando aquí con la iglesia en Éfeso. Hay un área, podemos decir, el área en la que están suspensos. Han aprobado las optativas, pero la materia troncal está suspensa. Y el Señor de la iglesia va a dar una última oportunidad a esta iglesia. Versículo 4 una vez más. Tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Este es un versículo muy popular en la Biblia. Y muchos se refieren a esta idea de este amor, pero de manera muy peregrina, muy distorsionada.
Jesús está siendo muy explícito aquí. Dice, abandonaste, dejaste, cancelaste, renunciaste a tu primer amor. Y cuando habla aquí de primer amor, no está pensando en un amor del verano, de ese jovencito que conoce a una chica y por primera vez experimenta un sentimiento para con alguien del sexo contrario, acostumbrado a estar con sus amigos ahí dándose cabezazos cada mañana, pegándose y peleándose. De repente se encuentra esta chica y todo cambia y se enamora perdidamente de esa chica. Y pasan los años y recuerda cómo aquel verano conoció a aquella chica. Esta no es la idea que Jesús está trasladando aquí de un amor adolescente. La idea de primer amor no es que luego hubo muchos amores, algunos mejores que otros. No, se está refiriendo al primero como al principal, como al más importante, como al superior, en orden, en jerarquía. Eso es lo principal, eso es lo más importante. Y tú has cancelado lo principal, has abandonado lo más importante para dedicarte a otras realidades. Los efesios renunciaron no a lo desconocido, sino a lo que formaba parte de su identidad para dedicarse a algo peor. Vamos por un momento al capítulo 1 de la carta de Pablo a los Efesios. Es una gran ventaja que esta iglesia aparezca tantas veces en el Nuevo Testamento porque tenemos muchas referencias que nos ayudan a entender lo que sucedió. Efesios capítulo 1, versículo 15. Fíjate lo que dice el apóstol Pablo 30 años atrás a que Jesús mande esta carta a su iglesia. Por esta razón, también yo, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús que hay entre vosotros y de vuestro amor por todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo mención de vosotros en mis oraciones. El amor de esta iglesia era tan extraordinario que a Pablo le llegaban noticias de cómo se amaban los unos con los otros, de la fe, de la convicción, pero también del amor, del afecto de esta iglesia para con los otros. Pero dice el texto que abandonaron, dejaron ir, renunciaron a lo más precioso que tenían, a lo que tenían y a lo que perseguían. Porque vamos por un momento al capítulo 3 de Efesios. Capítulo 3 de Efesios. Fíjate desde el versículo 14 lo que el apóstol vuelve a revelarnos ahí. No solamente valoraba y reconocía el amor de estos, sino que oraba para que éste fuese a más. Por esta causa, Efesios 3:14, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra, que os conceda, conforme a las riquezas de su gloria, ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior, de manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones y que arraigados y cimentados en amor, seáis capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo, que sobrepasa el conocimiento, para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Ellos eran unos profesionales en el amor y en el amor de Cristo, tanto que el apóstol ora para que experimenten un nivel pleno de ese amor, absolutamente saturado y desconocido. Y si las noticias del amor de los efesios viajaban por todo lugar, cuanto más si se mantenían fieles a esta comisión. Pero algo sucedió. Y aunque se mantuvieron igual de activos en lo que respecta a su servicio, comenzaron a descender en lo que tiene que ver con su nivel de amor por Cristo. Dice el doctor Carballosa con respecto a este dejar su primer amor: un proceso lento, mucho trabajo,
falta de tiempo, pocas atenciones, poca oración. ¿Es esa la misma camiseta que llevamos nosotros hoy? ¿Ese es el mismo camino por el que estamos transitando nosotros hoy? Involucrados, deseosos de más actividad, de más trabajo, de más tarea, de más oportunidad de servicio, pero poco a poco descuidando lo principal, que es nuestra devoción por Cristo. Ellos sacaron un sobresaliente en las materias menores, en la diligencia, en la doctrina, fíjate, menores, en la dedicación, pero en devoción suspendieron estrepitosamente. Que el Señor no permita que nuestro trabajo para Él, que nuestra afirmación acerca de Él sea más notable que nuestro amor por Él. Que lo que hacemos por Él nos importe más que lo que Él ha hecho por nosotros. Que lo que Él supone para nosotros, que lo que Él supone y supondrá para nosotros si realmente somos de Él. Algunos estarían dispuestos a morir por defender una convicción, pero no por Cristo. Y a continuación, volviendo al capítulo 2 de Apocalipsis, se nos incluye aquí una exhortación que viene directamente del Señor del cielo y la tierra a la iglesia de Éfeso. Porque la iglesia de Éfeso no es una iglesia modelo, pero sí es una iglesia prototípica. Y esto quiere decir que hay muchas otras iglesias que padecen de esta misma enfermedad. Hay muchas otras iglesias que adolecen de los mismos males. Iglesias históricas, iglesias activas, iglesias conocidas, iglesias esforzadas, donde Cristo ya no ocupa un lugar principal. Son otros elementos los que motivan la vida de la iglesia. Es otro combustible el que moviliza a la iglesia. Son otros instrumentos los que seducen a la iglesia. Y su devoción está más en ellos que en Él. Sus afectos se reparten más entre ellos que con Él. Su corazón está saturado de todo menos de Él. Y dice Jesucristo, esto resulta intolerable. No solamente porque antes o después toda esa perseverancia y pasión y paciencia no será suficiente para seguir avanzando. El barco dejará de navegar y terminará en el fondo del mar. Ese manejarse exclusivamente en modo piloto automático no resultará suficiente. Pero esta no es la caída tan grave, el que las cosas no saldrán como esperábamos, a la que se refiere el versículo 5. No solo es que ese combustible no será suficiente, el suspenso y el rechazo del cielo para con la iglesia en Éfeso viene dado porque en el momento en el que el corazón de la iglesia no está en Cristo, ha dejado de ser una iglesia y se ha convertido en una organización religiosa. Es de eso de lo que tienen que arrepentirse. En el momento en el que el afecto de la iglesia, la devoción de la iglesia no está en su Señor y Salvador, ha dejado de ser la novia de Cristo y se ha convertido en una empleada a sueldo. Y Cristo no murió por una empleada a sueldo, murió por su esposa. Recuerda, dice Jesús, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las obras que hiciste al principio. Si no, vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te arrepientes. Es interesante que Jesús diga aquí, haz las obras. No estaban haciendo obras y además las estaban haciendo bien. Bueno, aquí hay cierta ironía de parte del Señor. La obra que esta iglesia debía potenciar no eran sus programas y actividades, sino el ponerse de rodillas delante del Señor, el reconocer su pecado, su idolatría, habiendo convertido posiblemente y quizás a la iglesia en el centro de operaciones y no a Cristo,
en el centro de sus corazones. Y aquí el Señor es definitivo. Deben arrepentirse, pensar, recordar, hacer memoria de lo que Cristo hizo por ellos y ponerse de rodillas, a menos que definitivamente quieran dejar de ser una iglesia. Dice ahí: quitaré tu candelabro de su lugar. Y hemos visto que cada candelabro representa a una iglesia. Y si no hay candelabro, entonces no hay iglesia. Vosotros me amáis porque yo os he amado primero, dice el Señor. En el momento en el que dejamos de amar a Dios, no solo incumplimos el primer y mayor de los mandamientos, sino que estamos dando un fruto que no se corresponde con uno que ha sido amado previamente por Dios. Dejamos de ser de Él. Pasamos a estar en otra categoría distinta. Y este es el peligro mortal en el que se encuentra esta iglesia de Éfeso. Y es el peligro mortal en el que se encuentran tal cantidad de iglesias que si empezamos a nombrar sus nombres no terminaríamos hoy. ¿Somos nosotros una de esas también? Hemos visto el reconocimiento y la reprobación, pero esta carta incluye un elemento más. En este escáner espiritual hay algo más y es muy alentador, porque no es otra cosa que la recompensa. Versículo 7 dice ahí: el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. En esta serie de 7 cartas en Apocalipsis 2 y 3 hay varios elementos que se van a repetir. Una es la frase final: el que tiene oídos que oiga, y la otra es la promesa al final. Y cada iglesia va a recibir una promesa particular, un premio a los que respondan bien y para los que respondan bien. Y esta primera carta, la iglesia de Éfeso, no podía ser una excepción. Hoy en día hay muchos cuadros, muchas obras de arte en el mercado que son falsificaciones. En realidad hay más falsificaciones que auténticas pinturas de sus legítimos artistas. ¿Cómo identificar el cuadro de un artista? Bueno, por los colores, por los trazos, por las figuras que se van a representar. Y al comparar la verdadera obra con otras que dicen haber sido pintadas por tal o cual artista, resulta evidente, según lo que pueden observar los expertos, que estamos ante un mismo autor. En este caso no hay duda alguna, particularmente para un grupo como el nuestro que lleva 4 años estudiando las enseñanzas de Jesús. ¿Cuántas veces hemos leído del maestro utilizando este mismo lenguaje del versículo 7? El que tenga oídos, que oiga. Era una frase popular entre los judíos y Jesús la empleó en bastantes ocasiones. Y el Señor de la iglesia está hablando a esta iglesia, tratando de mantener la atención de la iglesia. Dicho de otra manera, les está pidiendo que presten toda la atención debida. Y les dice: sí, es bueno que mantengas tu celo por la verdad. Versículo 6. Sin embargo, tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Jesús insiste en que está muy bien que defiendan ciertas verdades, pero si realmente quieren obtener el premio, han de dar un paso más allá. Por cierto, eso de los nicolaitas, ¿qué es? Una secta, un grupo elitista de clérigos, una corriente protonóstica. En realidad no lo sabemos y mucho han especulado los comentaristas, pero lo que sí sabemos es que no eran muy recomendables. No eran piadosos ni devotos y el Señor no estaba contento con ellos y los efesios tampoco, y eso está bien, pero Jesús no se conforma que los suyos sean conocidos solamente por lo que rechazan, por aquello a lo que se oponen. Y muchas iglesias hoy son conocidas sobre todo por aquello a lo que aborrecen, más que por aquello que aman.
Muchas iglesias y muchos cristianos hoy son más conocidos por sus noes que por sus síes. Por lo que odian antes que por lo que abrazan. Y claro que hay que rechazar ciertas tendencias. Y determinadas posiciones no deberíamos ni mencionarlas entre nosotros. Pero queremos ser conocidos por lo que afirmamos antes que por lo que negamos. Y esta iglesia era más conocida por negar a los nicolaitas, que no sabemos ni quiénes son, que por amar a Cristo, el Cristo que había muerto y resucitado por ellos. Es por eso que en esta carta hay algo más. Y es la promesa que nos retrotrae en un viaje cósmico hasta el primer libro de la Biblia. Y pasamos del último, el Apocalipsis, al primero, el Génesis. Y del paraíso perdido que forma parte todo el texto revelado de la Escritura, llegamos a aquel paraíso prometido, en el que anhelamos estar, al que queremos llegar. Pero todo pasa por aquí, por seguir lo que Jesús dijo una vez a sus discípulos, incluido Juan, que redacta el texto. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. No al revés. No si guardáis mis mandamientos, entonces me amaréis. Así va a terminar la carta, con esta misma promesa que la iglesia de Éfeso recibe acerca de un árbol de la vida. Así va a terminar el libro de Apocalipsis, con esta promesa de un árbol de la vida. Dice ahí que en medio de la calle de la ciudad, donde está el trono de Dios y del Cordero, a cada lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 clases de fruto, dando su fruto cada mes. Y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones, y ya no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará allí, y sus siervos le servirán, ellos verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Yo te pregunto en esta mañana, ¿es esa tu esperanza? ¿Es esa tu confianza? Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Una recompensa, una retribución. ¿En qué lado de ese río estamos nosotros? Quiera Dios que por medio de Cristo hayamos cruzado y sigamos caminando hacia ese lugar donde el árbol de vida nos mantiene con vida y en presencia del Dios de cielos y tierra. Vamos a orar. Padre Celestial, en este día te alabamos, porque tu palabra es clara y es eficaz, es poderosa y es desafiante. Y hemos de arrepentirnos como aquellos creyentes en Éfeso tuvieron que hacerlo en su día. Porque no te amamos todo lo que deberíamos. Porque no te adoramos todo lo que deberíamos. Porque no te anhelamos todo lo que deberíamos. Y quizás nos sentimos más cómodos en una cultura cristiana que con Cristo. Y eso resulta totalmente inaceptable. Perdónanos, Señor. Que el trabajo para ti, aún la defensa de tu verdad, nunca sean una excusa intolerable para no amarte como debemos. Y te pedimos por cualquier persona en este lugar que todavía no tiene esta esperanza de vida y de vida eterna que tú solamente nos regalas, para que sea Cristo quien le seduzca y no una iglesia cristiana, para que sea el Salvador el que gane el corazón de esta persona y no una rutina o una cultura evangélica. Señor, abre sus ojos para que vea las glorias de aquel que se sienta en el trono. Aquel a quien un día nuestros ojos ambicionan ver. Te alabamos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén.